La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, soy Adriano Velar, voluntario coordinador del área de webinars del capítulo de Asunción, Paraguay. Vamos a dar comienzo al webinar Aplicación del estándar PMCD, Project Manager Competency Development Framework para el diseño de un plan profesional de carrera, por parte de Akira Blois para toda la región 13 y demás suscritos. Akira Blois es arquitecta venezolana, certificada como Project Management Professional y Six Sigma Green Belt, con 15 años de experiencia ejecutando y liderando proyectos en los sectores de construcción y una larga carrera como gerente de proyectos en empresas multinacionales y como consultora de proyectos, programas y portafolios en telecomunicaciones, tecnología de la información y de la banca. La gestión de proyectos como área de desarrollo y como profesión desde su fundación ha madurado y ampliado su aplicabilidad tanto en entornos simples como en otros un tanto complejos. En tal sentido, el Project Management Institute reconoce la importancia del rol que ejerce el director de proyectos sobre la obtención de resultados exitosos y proporciona un marco de competencias individuales esenciales que deben ser trabajadas por estos para elevar su nivel de profesionalismo. La ponencia tiene como objetivo mostrar el beneficio de esta herramienta como principal insumo en el diseño de un plan profesional de carrera, así como también enfatizar en las tendencias actuales que rodean el ejercicio del rol de jefe o líder de proyecto. Agradecemos a Akira por su colaboración y por compartir su experiencia y conocimiento con el tema que nos presenta, y también agradecemos a todos los capítulos de la región 13 que han colaborado. Una mención especial al capítulo de Madrid por hacer este webinar posible y a los más de 100 asistentes que se han inscrito, y les recuerdo que la asistencia a este webinar otorga un PDU que les será reportada por email dentro de 24 horas, conteniendo las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y con el código. El reporte de dicha PDU conseguida queda bajo responsabilidad de cada participante. Pueden ir dejando sus preguntas en nuestra plataforma para que Akira responda a las cuestiones planteadas a la finalización de este webinar. Y bueno, ahora damos ya comienzo a la ponencia Aplicación del estándar PMCD. Adelante, Akira, todo tuyo. Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Un placer para mí estar con ustedes este día y compartir un poco de lo que conozco en relación a este marco que ya forma parte desde hace bastante tiempo de los estándares que promueve el PMI para la profesión y que muy poco a veces conocemos y que no sabemos aprovechar al máximo, ¿no? La ponencia del día de hoy tiene que ver con este estándar que ha definido el PMI para que los directores de proyectos, jefes de proyectos, project managers a nivel mundial pues tengan un marco de competencias definidas para su selección, evaluación y futuro desarrollo durante toda su carrera profesional, ¿no? Parte de los objetivos que vamos a estar abordando en la sesión de hoy y que espero poder cubrir durante esta hora de charla va a ser reconocer cuáles son las competencias que el PMI está proponiendo en este estándar, el Project Manager Competency Development Framework, conocer cuáles son las tendencias que marcan el desarrollo de un Project Manager, identificar cuáles son los actuales retos que está afrontando la profesión y definir un plan de desarrollo de carrera o cómo definir ese plan de desarrollo de carrera, bien sea porque contamos con el apoyo de la organización para poder hacer este plan de carrera o bien porque tú individualmente decides pues que vas a hacer una carrera en el área de gestión de proyectos, en el área de gerencia de proyectos o de dirección de proyectos y no sabes por dónde comenzar, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy.
un poco la agenda de los temas que vamos a estar abordando, los estándares actuales del PMI, conocer un poco globalmente cuáles son los estándares del PMI, un poco de antecedentes, visión, propósito y cuáles son esas dimensiones que propone el marco de desarrollo para el Project Manager, cuáles son los pasos en el diseño de un plan de desarrollo de carrera, los retos y tendencias de la profesión y al final pues vamos a dar unas conclusiones con respecto a todo lo que hemos conversado. Empezamos entonces pues haciendo como un marco sobre todo este contexto de los fundamentos y de los estándares actuales que promueve el PMI. Los estándares a nivel global del PMI son la base de nuestra profesión. Todo el que se desarrolle como director de proyecto debe conocerlos. Y con ello lo que se persigue es que el conocimiento sea asegurado y el marco de la dirección de proyectos se mantenga actualizado. Actualmente los estándares del PMI se agrupan en 4 grandes grupos. Los primeros están asociados a los estándares de fundamentos y en ellos encontramos el estándar y guía del PMBOK, que tiene que ver con el área dentro de la profesión enfocada a la dirección de proyectos. Tenemos el Portfolio Management, el estándar para la dirección de portafolio, el estándar para la dirección de programas, y también tenemos el estándar asociado al desarrollo de la madurez o el modelo de madurez en dirección de proyectos a nivel de organización, ¿no? Estos estándares son la base fundamental del PMI o de la gestión de proyectos y sobre ellos se desarrollan unas extensiones. Estas extensiones, ¿qué son? Son las extensiones de estos marcos, de esta base, que proporciona más información común para los proyectos de industrias en específico, como la de la construcción, la de tecnologías de la información, o como las instituciones de gobierno que últimamente han utilizado bastante las mejores prácticas que promueve el PMI para la gestión de proyectos y su aplicación se ha ido incrementando exponencialmente, ¿no? Entonces, de esta manera, la base de la dirección de proyectos se extiende fundamentalmente a estas 3 áreas y se desarrollan adicionalmente áreas de conocimiento complementarias para la gestión particular de este tipo de proyectos. Luego tenemos los estándares de prácticas y marcos de referencia y las guías prácticas. Voy a empezar por las guías prácticas. Las guías prácticas nos proporcionan información de apoyo para ayudarnos a aplicar los estándares del PMI. Al final las guías prácticas son potenciales a convertirse como estándares y para continuar el proceso de desarrollo de toda la base de conocimiento que promueve el PMI en áreas como análisis de negocio, en áreas como la implementación de la dirección de proyectos en la organización, cómo implementarla, y los retos que actualmente afronta la dirección de proyectos en términos de complejidad, cómo a través de proyectos complejos podemos aplicar nuevos conocimientos o nuevas bases de desarrollo, y adicionalmente también cómo prepararnos a hacer esa gestión del cambio ya de manera más formal que intuitiva dentro de nuestras organizaciones. Ahora bien, dentro de los estándares de práctica y marcos de referencia, estos estándares de práctica son las guías que nosotros utilizamos para conocer a profundidad alguna herramienta o alguna técnica o algún proceso identificado dentro del PMBOK. Y nos complementa pues a profundidad el conocimiento que tengamos en un área de expertise. Dentro de esos marcos nos conseguimos entonces, o dentro de esos estándares de práctica, nos conseguimos al estándar de práctica para la dirección de riesgos del proyecto. Está también el estándar de práctica para la dirección del valor ganado, el de la dirección de configuración dentro de un proyecto, el de la práctica para poder crear y elaborar estructuras de desglose de trabajo que garanticen la correcta definición del alcance dentro de un proyecto, el estándar de práctica para la programación del tiempo. También tenemos los estándares de práctica para la estimación de los proyectos, y está el marco del cual vamos a estar refiriéndonos hoy, y es el marco de referencia para el desarrollo de competencias de un director de proyecto.
¿Cómo surge este marco de trabajo? Pues en 1998 se conforma un equipo de consultores, que es el Standards Member Advisory Group, asociados al PMI, cuyo trabajo es hacer foco en el mantenimiento de los estándares. Ellos se comprometen a desarrollar un marco de competencias para dar soporte y apoyo a los directores de proyectos y a las organizaciones que demandaban tener de alguna manera un criterio común de evaluación sobre su desenvolvimiento gestionando proyectos. Entonces, para ello, el equipo se basa en una revisión de la guía para ese entonces de fundamentos para la dirección de proyectos, que era la edición 2000. También toman en consideración las normas nacionales de competencia para la gestión de proyectos, Instituto Australiano de Gestión de Proyectos, toda la literatura existente para ese momento sobre las competencias de un director de proyecto, los modelos de competencia en general que existen, y cualquier información proveniente de otras prácticas de dirección de proyectos que eran en ese momento mundialmente reconocidas y aceptadas por todo el gremio. Nace así el marco de competencias para el director de proyecto, donde básicamente se centra en el desarrollo de las competencias personales, abarcado de diferentes aristas y enfocado más que todo a las áreas de conocimiento, bien alineado a las áreas de conocimiento del PMBOK. En 2004 hacen una revisión de este marco como parte del proceso normal que establece el PMI para la revisión de sus normas, y se decide hacer una actualización y cambiar el enfoque. Pero ese enfoque que ellos pretenden realizar, pues deciden soportarlo bajo una investigación sólida que la justifique, y esto un poco también tomando en consideración los procesos que este grupo de consultores del PMI tenía como norma para hacer las actualizaciones. Cambian su manera de actualizar los marcos de trabajo, los estándares de trabajo de la profesión, y dicen de ahora en adelante todos los estándares, las actualizaciones y todo lo que vayamos a normar tiene que estar soportado por una investigación que así lo vale. De esta manera entonces desarrollan un tema de investigación, y es darle respuesta a esta pregunta de qué hace un project manager para entregar con éxito un proyecto. Sin dejar de lado, por supuesto, el estándar vigente para ese entonces, que era el PMBOK de la tercera edición. ¿Cuáles fueron los resultados que se arrojaron? Pues que los profesionales de la dirección de proyectos veían la gerencia de proyectos desde una perspectiva de procesos, más que de una perspectiva de conocimiento, como estaba declarado en la primera edición del marco. El lanzamiento entonces de esta segunda edición del marco de desarrollo para el director de proyectos se realiza en el 2007 durante el Congreso Mundial del PMI Global de ese año en Atlanta, ¿no? Entonces es así como el marco de referencia para el desarrollo de competencias del director de proyectos en su segunda edición se construye sobre un marco utilizado en la primera edición, que considera específicamente las competencias personales. También se alinea perfectamente con el PMBOK de la tercera edición, considera la normativa establecida en el Código de Conducta Profesional que se define también por el PMI, toda la definición del rol de lo que es un Project Management Professional y el marco de carrera, que también está documentado como parte de la normativa del Project Management Institute para el desarrollo y crecimiento de la profesión. Toma en cuenta los estándares de programa, de portafolio, el modelo de madurez de la dirección de proyectos, y está estrechamente ligado también con las especificaciones que tiene la examinación, es decir, la prueba para la certificación de Project Management Professional, en concordancia todo esto, por supuesto, con todo el léxico que se genera dentro del marco de dirección de proyectos. Se plantea entonces para gestionar un proyecto que se necesitan ciertas habilidades técnicas, habilidades personales, que tienen que ver con el relacionamiento humano.
y ese relacionamiento humano hace que se produzcan resultados que van en concordancia con esas técnicas que utilizamos para gestionar perfectamente bien los proyectos en términos de aplicación. Y que al final resulta una combinación completamente exitosa para alcanzar los objetivos que se plantea cada uno de los proyectos. Entonces su visión es servir de base tanto a los individuos, a los jefes de proyecto, directores de proyecto y a las organizaciones que trabajan en este marco, que trabajan con este marco, unificando esos criterios sobre cuáles son las habilidades y comportamientos esenciales que necesita el director de proyecto para hacer una buena gestión de proyecto y así poder elevar el nivel de profesionalismo dentro del Project Management Institute. Es decir, le damos peso a la seriedad con la que el profesional debe ejercer su trabajo para lograr los objetivos del proyecto. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Son entonces las competencias del Project Manager de lo que depende que un proyecto sea exitoso? Pues bueno, el PMI también reconoce que esto tiene un peso sumamente importante en la conducción de cualquier proyecto, pero que adicionalmente las competencias que debe tener un director para lograr el éxito en la gestión influye también en los tipos de proyectos que se ejecutan, sus características, los niveles de complejidad, el contexto de la organización y la madurez que tengan en gestión de proyectos. En tal sentido, el propósito entonces de este marco es proveer la definición, la evaluación y desarrollo continuo de las competencias de un director de proyecto y que afectan directamente su rendimiento en la consecución de los objetivos, sin dejar de lado lo que acabamos de nombrar, ¿no? Que son factores también a considerar cuando veamos un poco el tema del desarrollo del plan de carrera. ¿A qué audiencia objetivo va dirigido este marco? Todo el que esté en el medio de la gestión de proyecto y que de alguna manera esté relacionado con el área, sean directores de proyectos, jefes de proyectos, gerentes de proyectos, coordinadores o supervisores de los jefes de proyectos, los miembros de una oficina de proyectos, los gerentes que son responsables de establecer y desarrollar todas las competencias de un director de proyectos en una organización, educadores que enseñan la gestión de proyectos y otros consultores en gestión de proyectos y programas, personal de recursos humanos y la gerencia general de cualquier empresa o ejecutiva dentro de las organizaciones deberían conocer este marco, deberían saber cuáles son las competencias que el PMI establece como bases para cualquier director de proyecto. Seguramente les ha pasado que estando en una organización, alguien les dice, oye, necesito contratar un jefe de proyecto. ¿Cómo hago? ¿Qué busco? ¿Cómo lo busco? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo puedo conseguir? Entonces tú allí en esa conversación empiezas a ahondar un poco en las necesidades que tiene esa persona y por qué está buscando un jefe de proyecto. A veces no tenemos ni idea de por dónde empezar a buscarlo. Con este marco nos da una idea de cuál debe ser ese perfil que debe tener esa persona que estamos buscando, que nos da una idea de cuáles son las características fundamentales que voy a yo tomar en consideración durante ese proceso de selección y si esas realmente son las que para mí tienen algún valor, ¿no? Luego, cuando hablamos de las competencias en dirección de proyecto, tenemos que comenzar por lo básico. Y lo básico es saber, pues, cuál es la definición de una competencia. Los autores Spencer Lyle y Spencer Syme, ¿okay? Estos investigadores sobre el tema, que fueron también considerados durante el proceso de actualización del marco por parte del grupo de asesores del PMI, considera que la competencia es una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y o con un desempeño superior en un trabajo o situación.
¿A qué se refiere característica subyacente? Significa que la competencia es una parte profunda de la personalidad y que puede predecir el comportamiento en una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales. ¿Qué significa que sea causalmente relacionada? Pues que la competencia origina o anticipa un comportamiento y el desempeño futuro. ¿Y a qué se refiere el estándar de efectividad? Pues se refiere a que la competencia predice quién hará algo bien y quién de manera deficiente lo estará logrando. En relación con un criterio pues, específico o algo a lo que estemos concentrados en obtener y que esté definido con anterioridad y es, digamos, lo que la norma o el marco está definiendo. Definen una base, dicen estas son las competencias y contra estas competencias o en base a estas competencias yo voy a medir tu actuación o voy a ser capaz de predecir cuál va a ser tu actuación. Adicionalmente a eso hay una definición que me llama mucho la atención también y que también fue tomada en consideración como parte de los estudios que realizaron para poder definir el marco, y es que hace mención a que es un grupo relacionado de conocimientos, de habilidades, de actitudes, las actitudes relacionadas con las características personales que tiene cada uno, y que de alguna manera afecta a gran parte del trabajo que tú realizas en el día a día como director de proyecto, está completamente interrelacionado con el rendimiento en el trabajo que tú tienes, puede ser medido en comparación con otros criterios estándar, puede ser mejorado a través de entrenamiento y puede ser desagregado en diferentes dimensiones. Y es allí donde entonces el PMI define esas dimensiones dentro de las competencias de la dirección de proyectos. Y esas dimensiones son definidas también como esas capacidades que se demuestran para llevar a cabo cualquier actividad en el entorno en el que estemos involucrados a nivel de proyecto y que nos permiten lograr o alcanzar esos resultados esperados, ¿no? En base a ese estándar definido y aceptado para ello. Entonces, los directores de proyecto considerados competentes son aquellos que aplican consistentemente sus conocimientos de dirección de proyectos y sus habilidades personales de comportamiento para aumentar la probabilidad de entregar un buen resultado en el proyecto y que satisfagan evidentemente las expectativas de los involucrados en el proyecto. Entonces, cuando hablamos de esas competencias de conocimiento, nos referimos al saber, a lo que el director de proyecto conoce acerca de la gestión de proyectos. Cuando hablamos de rendimiento, ¿a qué nos referimos? Pues a lo que sabe hacer, a lo que el director de proyecto es capaz de hacer mientras aplica sus conocimientos dirigiendo un proyecto. Y está la arista o la dimensión de los aspectos personales que tiene que ver con la manera en la cual el director de proyecto se comporta al realizar actividades a nivel del entorno del proyecto, al interrelacionarse con las diferentes audiencias, cuáles son las actitudes que muestra, las características básicas de su personalidad se ven reflejadas en el actuar del día a día, y todas esas cualidades o características de su personalidad deben ser aprovechadas para pues, favorecer la gestión dentro del proyecto que lidera. Entonces, como competencias de conocimiento es todo lo que nosotros como directores de proyecto debemos saber sobre la disciplina, ¿no? Todo lo que está asociado a procesos, áreas de conocimiento, técnicas, herramientas. ¿Y cómo medimos nuestro conocimiento? Pues lo medimos cuando nos sometemos al examen de certificación del PMP, donde queda reconocido nuestro nivel de conocimiento en el área. Y esto definitivamente está completamente alineado a las especificaciones que define el marco del PMBOK y define el marco de competencias que debe tener el jefe de proyecto. Independientemente
de que esta última versión en su segunda edición es del 2007 y a la fecha no ha habido una actualización, siguen vigentes y siguen completamente adaptables y replicables para los procesos de selección y de evaluación de cualquier jefe de proyecto. Luego en estas competencias que llamamos de rendimiento y que tienen que ver con lo que el director de proyectos es capaz de hacer, pues también son conocidas como esas competencias de actuación o esas competencias que se ven reflejadas en el resultado directo del proyecto y que tiene que ver con las técnicas o la manera en la cual administra el proyecto. Muchas veces confundimos la competencia de rendimiento con el rendimiento propio del proyecto, y si el proyecto va mal, el gerente de proyecto es malo, ¿no? No es así. Allí pues tenemos que ahondar un poco en otros temas de medición que serían bien interesantes abordar, pero que en este momento no los vamos a tocar. La idea es que cuando midamos la competencia a nivel de rendimiento de un director de proyecto, estemos evaluando el rendimiento de él como profesional en la aplicación de ese conocimiento, que evidentemente tiene que ser consistente con el resultado del proyecto. Las competencias personales son esas competencias pues, que están mucho más relacionadas con las actitudes y características que tenemos nosotros en términos de personalidad y que también nos ayudan a dirigir los proyectos, ¿no? El marco define varias de estas unidades de competencia a nivel personal y las define de manera bien básica, bien sencilla, y pienso que siguen hoy más que nunca vigentes en todos estos temas de gestión de proyectos con lo cambiante que ha sido la profesión a lo largo del tiempo. La comunicación es uno de los factores o una de las unidades de competencia personal que tiene que ver con ese sistema efectivo que utilizamos o que utilizan los directores de proyectos para hacer un intercambio de información adecuado, pertinente, con los diferentes interesados que están involucrados en el proyecto, ¿no? Y que la comunicación pues se haga con un tratamiento adecuado. Luego tenemos entonces también la conducción y el liderazgo, o el liderazgo, que también, como también es conocido, y tiene que ver con esa forma de guiar, de inspirar y de motivar a todos los miembros del equipo e inclusive a otros interesados dentro del proyecto que tienen una alta influencia en él y que de alguna manera puede marcar el éxito en el proyecto, ¿no? Luego está el tema de la gestión o la unidad que corresponde a la gestión y es efectivamente esta unidad administra, es la capacidad que puede tener a nivel personal de administrar los recursos financieros, humanos, materiales, intelectuales, los intangibles, la manera en la cual él, a través de sus conocimientos y de sus habilidades para relacionarse, puede lograr efectivamente algún resultado en estos términos. La habilidad cognitiva, que está asociada a la capacidad para aplicar el raciocinio, el discernimiento y el juicio en la conducción eficaz de un proyecto en un entorno cambiante y en continua evolución, ¿no? Aquí reconocemos ampliamente que los proyectos son dinámicos y que no son estáticos. La eficacia o la efectividad que tiene que ver cuando se producen los resultados deseados mediante el uso de los recursos y las herramientas que tenemos a disponibilidad y en todas las actividades del proyecto durante todo su ciclo de vida, ¿no? Cuán efectivo es el director de proyecto. El profesionalismo que tenga, y esto tiene que ver también con el cumplimiento de un comportamiento ético, gobernado fundamentalmente por la responsabilidad, por el respeto, por la equidad y por la honestidad en la práctica dentro de la gestión de proyectos.
Entonces así tenemos las dimensiones que propone el PMI para la dirección de proyectos y el marco de competencias de un director de proyecto, donde tenemos tres aristas, la de conocimiento, rendimiento y personales. Al hacer un análisis sobre lo definido en este marco de trabajo y luego evaluar estas tres aristas en cualquier director de proyecto, se genera una identificación de una posible brecha que habría que desarrollar dependiendo pues de los intereses y necesidades que tenga la organización en el desarrollo de cada uno de sus jefes de proyecto, ¿no? Entonces, para cada unidad de competencia, es decir, para el conocimiento, para el rendimiento, para los aspectos personales, existen elementos de competencia que se definen en términos de resultados para las habilidades de desempeño y en términos de comportamientos esperados para las habilidades personales. Y se definen toda una serie de criterios de desempeño, acciones que son requeridas para demostrar el nivel de desempeño, los tipos de evidencia que deberíamos tener para comparar si la brecha identificada fue cerrada, en fin. El marco es bien amplio en ese sentido y establece en cada una de estas aristas cuáles son esos criterios de desempeño que tenemos que evidenciar para demostrar cuál es el nivel que tenemos y a través de qué evidencia lo debemos hacer. Las competencias que define el marco nuevamente son genéricas, por lo que conforman, es una base de competencias que todo project manager debería cumplir la mayor parte del tiempo. Las organizaciones por lo general van a complementar todas este marco de competencias con aquellas competencias específicas que desean que sus jefes de proyecto, sus directores de proyecto adquieran. ¿Para qué? Bueno, para darle soporte al negocio y que están relacionadas con el tipo de industria y la cultura organizacional. Ahora bien, vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacerles la siguiente pregunta, o reflexionemos un poco sobre esto, ¿no? ¿Han participado en un proceso de evaluación para identificar sus áreas potenciales? En este momento, Luis, Sí, se abre el sondeo. sí, he abierto ya el sondeo, lo tenéis, creo que lo tenéis en pantalla. Por lo que estoy viendo, sí, Ajá. la gente ya está votando. Cuando tú des la orden, pues cerramos el sondeo, ¿de acuerdo? Perfecto, perfecto. Vale. Entonces, hagan la votación, veamos qué sucede y me gustaría un poco conocer si como jefes de proyecto han sido evaluados o han pasado por algún proceso de evaluación donde les dicen cuáles son esas áreas potenciales que tienen de desarrollo y adicionalmente también cuáles son esas fortalezas que tienen como directores de proyecto, porque no solo tenemos que basarnos en la brecha que tengamos, sino también en todas aquellas eh, fortalezas que nos permitan apalancarnos aún más para hacer que nuestro proyecto sea exitoso. Entonces, a ver, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Podemos ver los resultados, Luis? Sí, vamos a ver. Los tengo yo aquí en pantalla. Si quieres, te voy diciendo los resultados. ¿Los puedes proyectar? Eh, ¿Podemos ver? Voy a intentarlo. Vamos a ver. Si no, no importa, me los comentas, no hay problema. Sí, bueno, mira, los resultados de la encuesta es que ha votado el 75%. Sí. Tenemos un 3% en la opción número 1, todo el tiempo. Ajá. Un 17% en la opción número 2, muchas veces. Uh-huh. Un 37% en la opción número 3, algunas veces. Uh-huh. Un 30% en la opción número 4, pocas veces. Y un 13% en la opción número 5, casi nunca.
Ok, ok, muchas gracias por los resultados. Muy bien. Bien, por lo visto los resultados de esta encuesta pues definitivamente no difieren mucho a la realidad que vivimos en las organizaciones, ¿no? El tema del desarrollo a nivel de competencias del personal es una arista en recursos humanos que ha sido descuidada en el pasar de los tiempos y muchas veces las personas que están en esta área desconocen un poco el perfil que buscamos o que se busca en la organización con respecto a lo que es un jefe de proyecto. Esa falta de evaluación pues hace que no contratemos a las personas adecuadas y que asignemos a personas no competentes a desarrollar un proyecto y que se pretende obtener los mejores resultados de ese proyecto. Entonces acá tenemos una oportunidad de mejora en términos de desarrollo de la profesión, pues tenemos que abrir esos espacios para poder hacer la evaluación de nuestro personal y poder pues tomar decisiones en el sentido de decidir y decir, esta persona sirve para ejercer el rol de jefe de proyecto que yo estoy buscando o esta persona simplemente en este momento no está capacitada y debe ser desarrollada pues esa capacidad para que en un futuro pues pueda liderar el proyecto que en ese momento esté, ¿no? Entonces es importante pues llevarnos esta reflexión de cuán necesario es en nuestras organizaciones que se abran estos procesos de evaluación y de definición sobre todo del perfil del jefe de proyecto que necesito dentro de mi organización y que me va a ayudar a alcanzar los objetivos estratégicos que tengo definidos. Entonces, ¿cuáles son esos pasos que debo considerar para el diseño del plan de desarrollo de carrera? Pues el marco de desarrollo del director de proyectos define claramente 3 etapas que deben ser consideradas dentro del proceso de desarrollo profesional. Se propone que sea diseñado y que sea considerado desde la base de capital humano y con apoyo pues de todas las personas expertas en temas de recursos humanos, pero que básicamente contemple, independientemente del proceso que luego se defina para aplicarlo en la organización, dependiendo de la naturaleza de la organización y sus procesos, que se definen 3 pasos fundamentales, ¿no? Uno es el paso de evaluación y que tiene que ver con evaluar el desempeño de esa persona que estoy considerando para el cargo de jefe de proyecto y que abarca la definición de las competencias que se espera que tenga el director de proyectos de mi organización hasta la determinación de las fortalezas y debilidades que se están evidenciando, haciendo énfasis, pues, por supuesto, en esas áreas que debo potenciar para obtener el resultado que espero en términos de estrategia. El paso 2 tiene que ver con, luego de esa evaluación, preparar el plan de desarrollo. Y es simplemente pues, diseñar un plan de desarrollo de carrera con los resultados que obtuvimos en ese paso 1 de evaluación y se determinan allí el abanico de actividades que debemos desarrollar para cubrir las brechas que hemos identificado y que se puedan ir realizando en la medida en que va pasando el tiempo, ¿no? En una línea de tiempo establecida. Y el último paso tiene que ver con bueno, ejecutar ese plan. Es implementar ese plan de desarrollo y es poner en marcha el plan. Al ejecutar pues, todas las actividades que dijimos que teníamos que realizar para cerrar las brechas identificadas y priorizar las necesidades de la organización para poder alcanzar el cierre de estas brechas que van a apalancar el logro del objetivo de los proyectos y que también van a hacer que la empresa consiga los objetivos de la organización, ¿no? Todo esto siempre en un continuo monitoreo de principio a fin, pues como todo proceso promovido por el PMI, pues hay que evaluar
hay que planificar, hay que ejecutar y hay que estar constantemente monitoreando los resultados para ir haciendo ajustes donde sea necesario. Otra de las cosas que hay que tener claro es, bueno, estoy en una organización que se dedica a los proyectos, la naturaleza de su negocio es hacer proyectos, está definido realmente la ruta de carrera dentro de la organización que yo voy a tener al formar parte de la organización. Sé que voy a comenzar siendo un líder de proyecto y que puedo llegar a ser un director de una oficina de proyectos. Si eso no está establecido, pues bueno, eso es algo que nosotros como personas individualmente también podemos plantearnos. ¿Cuál es la ruta de carrera que yo quiero seguir para mí en esta área? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿En dónde estoy ahora? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Y qué me hace falta para poder desarrollarme a plenitud? Esto simplemente es un modo de carrera que puede estar presente en cualquier organización. No significa que ustedes lo tengan en sus empresas o no. Hay organizaciones donde esto no existe, pero uno como director de proyecto tiene que tener claridad hacia dónde va, ¿no? Y cuáles son las aspiraciones en términos de desarrollo profesional que tú como un individuo naturalmente tienes. Entonces en algunas organizaciones tienen esa estructura que se muestra, donde empezamos pues haciendo roles o ejerciendo roles a nivel técnico, donde lideramos el proyecto en alguna área en específica y vamos escalando posiciones en la medida en que vamos desarrollando nuestras habilidades, nuestras destrezas de conocimiento personales y de rendimiento y vamos escalando pues posición, ¿no? Y hasta llegar pues a un nivel mayor, un nivel ejecutivo, donde ya tenemos una visión un poco más amplia de nuestro rol dentro de la organización y cómo apalancar a la organización, ¿no? Esto es algo que si no existe en la organización, pues como les digo, lo pueden definir ustedes a modo muy individual, muy personal, haciéndose una sencilla pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde quiero llegar en mi profesión? ¿Cuál es la ambición que tengo a nivel personal para desarrollar mi carrera? Luego, en las organizaciones también existen, en todas estas organizaciones que tienen formalmente, que están dedicadas formalmente a la gestión de proyectos, una descripción del cargo de director de proyecto. Y por lo general, pues, tiene que ver con lo que todos conocemos a nivel de responsabilidades, que tiene que ver con la planificación general del proyecto, la definición de alcance, estimación de tiempo, costo, gestiones de las diferentes áreas de conocimiento, monitorear, controlar, relacionarse con los diferentes stakeholders, hacer análisis de relacionamiento, mapas políticos, cuál es el nivel de autoridad que tenemos nosotros dentro de la organización, también tenemos que estar claros cuál es el nivel de autoridad que tenemos. El nivel de autoridad está asociado a la gestión de proyectos solo estratégicos para la organización, o mi autoridad llega solamente a nivel de autonomía dentro de los límites del proyecto, o tengo un nivel de autoridad sobre solamente el equipo de proyecto. ¿Hasta dónde tengo yo el nivel de autoridad y con quién la comparto? Sobre todo en organizaciones matriciales. Eso tiene que estar de alguna manera claro como parte de esa descripción del rol que yo voy a ejercer en algún momento como director de proyecto. Y las competencias también por lo general están definidas para estos roles dentro de estas empresas que formalmente pues ya tienen definido lo que es el cargo del director de proyecto y que se dedican a esto, ¿no? Bueno, en principio, básicamente el poseer los conocimientos en metodologías, herramientas, técnicas en project management, la capacidad de liderazgo, la administración de recursos, que seamos buenos comunicadores, que tengamos habilidades de negociación, que tengamos la capacidad de trabajar en equipo, de poder persuadir en el momento que tengamos que persuadir, que tengamos experiencia de repente en proyectos de alguna naturaleza en específico, pues dependiendo de la organización en la que estemos, ¿no? Y esto por lo general es lo que ustedes van a ver cuando los contratan y les dicen, hoy ustedes son el director de proyectos
de la empresa ACME y su rol es este, ¿no? Debería estar bastante claro para ustedes también tener una idea hacia dónde van en términos de carrera. ¿Cuáles son las etapas en el diseño de un plan de desarrollo de carrera? Y esto es simplemente un esbozo de un desarrollo o una idea que yo tengo en relación a cuáles deben ser esas etapas por las cuales debemos pasar para hacer el diseño de nuestro plan de desarrollo de carrera, basados también un poco en el modelo que acabamos de ver, de estos 3 pasos fundamentales. En principio es evaluar. ¿Y qué vamos a evaluar? Pues nos vamos a evaluar en nosotros mismos. ¿Contra qué? Pues nos vamos a comparar contra los criterios que hayamos definido en términos de nivel de cumplimiento. Si decidimos compararnos en relación a la norma que promueve el PMI o a la norma, no, al marco que hemos conversado durante toda la tarde, y decido compararme contra ese marco, pues lo tomaré como base. Y esa será mi línea base, ¿no? Debo preparar entonces cuáles las herramientas que voy a utilizar para realizar esa evaluación, de qué manera voy a evaluarme, cuál va a ser el instrumento que voy a utilizar a través de listas de chequeo, hasta qué nivel de detalle lo debo realizar o se debe realizar, qué tipo de evidencias voy a recolectar para ello dentro del proceso de evaluación. Por lo general, cuando estos procesos de evaluación se hacen en organizaciones o en empresas, son otros los que definen todas estas cosas en estas etapas, ¿no? Luego, pues, tengo que documentar los hallazgos que haya encontrado, dimensionar la brecha que conseguí y también, pues, documentar cuáles son esas fortalezas y debilidades que tiene la persona que está siendo evaluada. Y el rigor de la evaluación va a depender de las políticas y procedimientos de la empresa o de la rigurosidad con la que yo también determine cuál va a ser mi nivel de exigencia durante todo el proceso. Luego, en la etapa de diseño, yo debería poder definir los objetivos de desarrollo en términos de indicadores de medición de desempeño, ¿okay? Tomando en consideración las aristas que acabamos de nombrar, seleccionar las áreas de mejora, luego de esta identificación, a las cuales voy a hacer foco y que para mí van a ser consideradas críticas como resultado de esa evaluación, hacer una priorización de esas áreas de mejora para poder confeccionar el plan e identificar cuáles van a ser los medios a utilizar para cerrar las brechas. Y si aplica, hacer algún tipo de nivelación de conocimiento. En la etapa de planificación, luego de tener claro este diseño, pues yo debería ya agregar una línea de tiempo a esta planificación y decir cuáles son las actividades que debo desarrollar para hacer el cierre de la brecha y en qué tiempo estimado pretendo poder cerrarla. Para ello, pues yo debo tener un plan de ejecución, una planificación definida con fechas aproximadas de cierre de esa brecha en un corto, mediano plazo. Seleccionar también los medios que voy a utilizar para conducir ese plan, bien sea porque vaya a utilizar el mentoring, entrevistas, aplicación de juego de roles, en un entrenamiento grupal, una capacitación formal, el coaching. Todo eso lo debo contemplar en esta etapa de planificación. Y como producto de esa planificación yo debería tener algo parecido a esto. Yo debería tener pues identificada la competencia que debo desarrollar, haciendo referencia al marco de comparación bajo el cual me estoy comparando, identificar cuál es el aprendizaje que requiero y a nivel de comportamiento que debo obtener, cuál va a ser el tipo de aprendizaje o la herramienta que voy a utilizar para ello, plantearme una fecha objetivo, si cuento con alguien que esté acompañándome durante todo este proceso, pues asignarle la responsabilidad de tutoriar todo mi proceso y hacer un registro de la fecha en la cual detecté la brecha y la fecha en la cual espero poder cerrarla.
¿no? Esto es lo que debería mostrar un plan de desarrollo de carrera básico. Más o menos detalle, dependerá de la organización donde estemos, del nivel de especificidad que ustedes quieran desarrollar, como ustedes se sientan más cómodos para ello. Luego de ese proceso de planificación, pues yo debería conducir ese plan. Y conducir ese plan es más que llevarlo a cabo. Simplemente ejecutarlo tal cual fue definido, monitoreando mi progreso, viendo cuáles son los niveles alcanzados, haciendo pequeñas evaluaciones sobre la aplicabilidad y pertinencia, e ir monitoreando y observando los resultados que se van obteniendo, ¿no? Eso significa que yo puedo ajustar la planificación que tengo de acuerdo a los resultados que haya alcanzado. Si tengo que fortalecer aún más la brecha, o si me falta, y las herramientas o las técnicas o las actividades que me planteé desarrollar no fueron suficientes para poder cerrar la brecha, pues tendré que ajustar mi planificación. Y una etapa de transferencia que pienso que es importante hoy en día, y que tiene que ver con ese compartir la experiencia y el conocimiento que tú adquieres. Más allá de tu crecimiento individual, yo pienso también que debemos pensar en el crecimiento colectivo. Luego de que tú pasas todo este proceso de desarrollo en tu carrera, tú deberías ser capaz de transmitir lo aprendido. Documentar evidentemente dentro de tu proceso individual las metas que lograste, tomar en consideración esas lecciones aprendidas por las que tú pasaste en el proceso, poder compartirlas con el resto de las personas que te acompañan, o con las que no están directamente relacionadas contigo, pero que también están en esa misma ruta de carrera compartida contigo. Certificar formalmente que, bueno, cerré la brecha y que he demostrado que tengo la competencia que antes no tenía, y eso nos va a ayudar evidentemente a lograr el mejoramiento continuo, tanto de mi profesión como de los beneficios que se obtienen al yo estar capacitado, ¿no? Los resultados se ven en el rendimiento de los proyectos. Entonces acá les presento otra pregunta. ¿Consideras que definir estos planes de desarrollo y crecimiento profesional nos benefician tanto a las organizaciones como a los individuos? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Luis. Sí, ya he lanzado la encuesta. Ok. A ver si esta vez puedo mostrarte en pantalla. Okay. No hay problema. Uy, qué bien, muy bien. Veamos los resultados en 5, 4, 3, No, 2. no me deja coger mi pantalla, igual al estar yo. Okay. Muy bien, te vuelvo a decir. ¿Puedes ver los resultados? Sí. Sí, mira, ha salido un 97% que sí y un 3% que no. Ajá. Bravo. Completamente de acuerdo conmigo entonces, ¿no? Sí. Es completamente beneficioso tanto para las empresas en las que estamos como para nuestros proyectos el que definidos planes de desarrollo para nuestro crecimiento profesional. Sobre todo en esta tarea de ser directores de proyecto, tan crítico y tan clave para la organización. Y es allí donde a veces las organizaciones dicen que no tienen presupuesto para poder enviar a un grupo de personas a capacitarse. Pues malo porque eso va en detrimento de la propia organización para poder alcanzar los objetivos que se esperan. Akira, se nos ha perdido la presentación. A ver si puedes otra vez enlazar al devolverte la presentación. Ya. Estoy en la presentación. Vale, ¿Ya? un segundo, a ver si puedo. ¿La acabo de cambiar? Vale, un segundo, a ver si puedo. Sí. Vale, Okay. mira a ver si te sale. Listo. Sí. Sí. ¿Listo? ¿Te he vuelto la pantalla? Sí, ya está. Gracias. Perfecto. Disculpas a todos. Perfecto. No hay problema.
Entonces, ¿cuáles son esos retos que tenemos dentro de la profesión y cuáles son esas tendencias que estamos ahorita abordando? Bueno, a pesar del crecimiento que tenemos a nivel de puestos de gestión de proyectos, hay un déficit actual en el número de profesionales que están plenamente preparados para conducir y gestionar los proyectos. Y el término plenamente preparado se refiere a que posean esas competencias críticas para lograr obtener los indicadores esperados en los proyectos. Las organizaciones de hoy están presentando un reto que definitivamente es único. Muy pocas se dedican a desarrollar y gestionar eficazmente el talento humano. El 66% de ellas subcontratan a los gerentes de proyecto y los contratan con el perfil que tengan, sin evaluar las capacidades de estas personas y si se adaptan al negocio o no donde se van a insertar. Otro reto que tenemos es el entorno cambiante y los proyectos complejos que hoy en día se nos están presentando. Todo el tema del boom tecnológico ha producido pues una competencia brutal en cualquier negocio, en cualquier área, y esto tiene que ver con esa capacidad de las organizaciones para desenvolverse a través de la complejidad, donde eso depende, como dice Terry Cook, de la capacidad para gestionar sus talentos. Entonces es clave nuevamente las personas en todo este proceso cambiante que tienen los proyectos, y es allí donde en un estudio del PMI en el año 2013 que tenía que ver con la complejidad de proyectos, nos decía que el 81% de las capacidades que debemos tener están enfocadas a los dotes de liderazgo para poder obtener los resultados esperados. Un 9% de los objetivos de cada proyecto, un 9% tiene que ver con los conocimientos técnicos en gestión de proyectos y otros conocimientos asociados a la estrategia y a la gestión empresarial. Y es allí donde nuevamente nos concentramos en las personas, el liderazgo como aspecto personal que tiene que ser desarrollado. La alineación estratégica es fundamental dentro de la gestión del talento. Nosotros tenemos que estar convencidos que en las organizaciones la gestión de talento se alinea completamente a la estrategia de la organización. El índice de éxito de los proyectos alcanza en promedio un 72% si están completamente alineados. Y se obtienen índices mucho más altos de éxito en proyectos y se arriesga una menor cantidad de dólares como producto de la rentabilidad que se obtienen de estos proyectos. Y esto no es la realidad, es un estudio que también presentó el PMI en el 2014 sobre la profesión y el alto costo del bajo desempeño. 32% de incremento en los proyectos exitosos en organizaciones que invierten en capacitación, en gestión de proyectos. Es decir, a medida que nosotros invertamos en la gente para capacitarla, para dotarla de las habilidades técnicas y personales y de conocimiento que les hacen falta, pues mayor va a ser el provecho que tengamos en nuestros proyectos. De esta manera entonces nosotros podemos definir una ruta de carrera que apalanque nuestra gestión y que establezca procesos formales de transferencia de conocimiento, que no solo se queden en la persona que capacitamos, sino que esta persona también los pueda compartir al resto de la organización. De allí surge entonces todo este tema del triángulo del talento que tenemos hoy en día los profesionales que estamos certificados y que tenemos que reportar las unidades, los PDU para poder recertificarnos en la profesión, y están enfocados a esas áreas críticas que ha detectado también el PMI que valoran las organizaciones hoy en día. Y son tres aspectos fundamentales. Y las organizaciones, 25% de las organizaciones dicen que el liderazgo, la gestión técnica, la gestión estratégica y de negocios son habilidades que son críticas en el project management. De allí que surja todo este tema de desarrollo profesional que también apalanca el plan de desarrollo de carrera que nosotros definamos, a sabiendas de que las organizaciones demandan muchos más profesionales con liderazgo, profesionales que conozcan el negocio, profesionales que sean capaces de aportar y de agregar valor en las soluciones que se presentan a los clientes.
66% también de las organizaciones considera que la gestión técnica de proyectos es la más difícil de conseguir, pero están seguras en un 96% de que es la más factible de enseñar. ¿Cuán fácil es aprender para nosotros una habilidad técnica? Una vez que la podemos aprender, replicar, implementar, pues eso cada día se va a ir madurando y se va a ir convirtiendo en una fortaleza más que podemos aplicar en el día a día en nuestros proyectos. Otro de los retos y tendencias que tenemos es que, y esto sí preocupa un poco, ¿no? Tiene que ver con el 61% de las organizaciones proveen entrenamiento en herramientas y técnicas, y eso fue en el año 2015, pero hubo una disminución en comparación al 2011. 47% de los procesos declarados, tienen procesos declarados para desarrollar las competencias de gestión de proyectos. Solo el 47% de las empresas, versus un 52% en el año 2011. Hubo también una disminución sobre temas de capacitación y definición de planes de carrera en materia de profesionalidad. Luego, un 45% de las organizaciones han definido rutas de carrera versus el 46%. Nuevamente vemos que se ve disminuido la intención de las organizaciones en formalizar estos temas. Y solo el 25% de las empresas no provee este entrenamiento ni desarrollo, lo cual nos pone aún más en criticidad con respecto a la demanda que se espera. Imagínense ustedes entonces, entre el 2010 y el 2020, se aspira que pues, la demanda crezca y que se generen 15.7 millones de nuevas oportunidades en materia de gestión de proyectos. ¿Cómo las vamos a abordar si no estamos preparados y si no, las empresas no nos preocupamos por capacitar y desarrollar a nuestro personal para hacerlo más competitivo y para hacerlo aún más competente en materia de gestión de proyectos? En términos de manufactura, servicios, TI, estas son las empresas que demandan más profesionales con altos niveles de desempeño, de construcción, en servicios públicos, en el área de finanzas y seguros. Todas estas empresas entre el 2010 y el 2020 van a estar demandando muchos más puestos de trabajo con mayores niveles de profesionalismo y por supuesto exigiendo aún más resultados, ¿no? Como conclusión entonces de todo esto que hemos estado conversando en toda esta hora de charla, el marco en definitiva va a ayudar a las organizaciones a poder evaluar y a poder seleccionar e identificar el potencial de cada una de las personas para desarrollar las competencias claves que deben ser desarrolladas por los directores de proyectos dentro de su organización para hacer que sus proyectos sean exitosos. Un director de proyecto y toda el área de proyectos o todo el personal que esté en la gerencia de proyectos, en conjunto con los profesionales del área de recursos humanos, deben unirse para poder propiciar los espacios que se requieran para definir un buen plan de desarrollo profesional en esta área. No es lo mismo capacitar a un director de proyectos que capacitar a un líder de tecnología o a un líder de sistemas, o a un arquitecto de solución, o simplemente a un auditor. Son diferentes competencias, son diferentes aristas, tenemos que definir muy bien el perfil de carrera que va a tener esta persona y el perfil profesional que se espera de esta persona. Es necesario entonces que se definan esos procesos formales de desarrollo del talento, que se incluyan los diseños de ruta de carrera como parte del trabajo que tienen que tener los supervisores de los directores de proyectos para formalmente establecer pues, capacitación continua. Cada organización puede adaptar el marco a las necesidades que tenga, sobre todo apalancando básicamente la estrategia. El que fortalezcamos las capacidades de la gente está directamente relacionado con el resultado que yo quiero obtener producto de ese esfuerzo que las personas van a hacer en los proyectos. El proceso para el desarrollo del plan de carrera es un proceso que tiene que ser iterativo y que debe revisarse al mismo tiempo que la estrategia. Es tan fundamental como la estrategia de la organización. El
tener definido un plan de carrera para cada uno de los miembros que constituyen nuestra organización y que hace que ese motor funcione. Los planes de desarrollo tienen que ver deben tener un buen soporte gerencial y deben ser herramientas que motiven también al personal para que sean sustentables en el tiempo. Concluyo entonces con una frase de Steve Jobs que dice: invertir en conocimiento produce siempre. Y también me gustaría compartir pues que no hay que subestimar el conocimiento de las personas creyendo que tenemos al director de proyectos estrella. Siempre hay oportunidades de mejora para todos y cada uno de nosotros. En ese sentido, entonces, el conocimiento es infinito. Por tanto, vale la pena invertir en estos temas para obtener los mejores resultados. Con esto concluyo y bueno, podemos comenzar con algunas preguntas que se tengan en relación al tema. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Akira, por tu ponencia. La verdad que estuvo excelente y fue muy interesante. Y antes de pasar al turno de preguntas, quería aprovechar para invitarles no solo a asistir como audiencia a estos webinars, sino como ponentes. Si tienen alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida su colaboración como ponentes. Si les interesa nuestra invitación, contacten con nosotros en el correo webinars@pmi.org.py, que también está escrito en el chat. Vamos a pasar al turno de preguntas. Pueden escribir las preguntas en la aplicación. Te dejo, Luis. Sí, bueno, vamos a empezar las preguntas. Mira, tenemos a Manuela Acosta, que pregunta cómo podemos gestionar de manera efectiva el proceso de evaluación en una organización familiar donde existe una elevada influencia de los directivos. ¿Me repites la pregunta, Luis? Sí, sí. Mira, es cómo podemos gestionar de manera efectiva el proceso de evaluación en una organización familiar donde existe una elevada influencia de los directivos. Ok. Independientemente de la naturaleza de la empresa o de la conformación de la empresa, los procesos medulares que tiene que tener una compañía, donde existen unos socios, debemos poder definirlos. Es decir, la empresa familiar que yo estoy conformando con mi esposo, con mi papá o con mi mamá, pues necesita o está dedicada a un área en específica. Yo tengo que ser capaz de definir perfiles de cargo de las personas claves que yo voy a incorporar dentro de mi organización. Si son personas que son mi familia, pues cada una, independientemente del nexo que tenga conmigo, va a ejercer una función. Y esa función tiene que ser medida, porque puede que sea la persona correcta como puede que no sea. Por lo tanto, los instrumentos que yo voy a utilizar tienen que ser bien objetivos. El nexo que yo tenga con esa persona no debería influenciar los procesos o las herramientas que yo vaya a utilizar para poder definir un cargo dentro de mi empresa o poder definirle el cargo de repente a mi primo que va a llevar la administración de la empresa, pero que él va a tener que ser medido cada año por su rendimiento en términos de administración del presupuesto de la compañía, por ejemplo, ¿no? Entonces esas son cosas que tienen que ser evaluadas de manera objetiva y por supuesto por personas que tengan experiencia en la elaboración de estos perfiles o en la manera en la cual ellas visionan el comportamiento que debe tener la persona en términos de perfil, qué se espera del rol, qué va a lograr, cuáles van a ser los criterios por los cuales yo me voy a dar cuenta que debe ser medido, cada cuánto tiempo lo debo medir. Eso. Vale, vamos con otra pregunta.
Álvaro Tatis pregunta, ¿cómo fomentar estos planes dentro de la organización? ¿Cómo vender la idea en la compañía? Bueno, yo pienso que la mejor forma de vender esto en la compañía es mostrando los resultados de los proyectos. Cuando la compañía se pregunte por qué los proyectos están retrasados o por qué los proyectos no están cumpliendo con las metas esperadas de tiempo y costo, pues esta es una manera de introducirlos en estos temas. Y pues necesitamos apalancarnos en conocimiento, en mejorar destrezas, en el desarrollo continuo de nuestra profesión, en conocer cómo lo hacen otros y poder aplicarlo en nuestra empresa, y para eso tenemos que dedicarnos a cultivar ese conocimiento. Vale, vamos a ver. Edgar Álvarez te pregunta a ver si sabes cuándo sale la nueva versión de PMCD. No, no lo sé. No sé si está en revisión tampoco, pero como les comentaba en la sesión, el marco es completamente vigente y es complementario y se complementa ahora un poco con todo lo que se ha desarrollado en términos de las competencias críticas que se han detectado en las organizaciones y que tienen que ver con esto del triángulo del talento. El triángulo del talento es un complemento a este marco que nos permite hacer foco en esas variables que las organizaciones destacan que son claves en la dirección de un proyecto. Bien, vamos a ver. Vamos a hacer ya la última pregunta, porque vamos ya un poco pasados de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a recoger todas las preguntas que estáis haciendo, que son ya bastantes. Todas no nos va a dar tiempo a responderlas hoy. Entonces, lo que haremos será pasarle estas preguntas a Kira y ella misma os irá respondiendo por correo. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta que la hace William Sarria. Dice, a veces creo que el rol del director de proyecto es opacado por el director del área. ¿Es influyente la política corporativa para fortalecer las relaciones del director de proyecto con los gerentes y directores? Sí, definitivamente depende mucho de la organización donde estés. Y el que esté opacado no tiene que ver con el nivel de apalancamiento que tenga el rol en la organización. Y también depende de la estructura en la cual esté inmerso el director de proyecto. Yo he estado en organizaciones bastante complejas en términos de jerarquía y de estructura, donde el llegar a que un gerente de proyecto tuviese voz y voto en decisiones estratégicas no fue fácil. Y el proceso de madurez no fue fácil tampoco. Entonces, es importante que cuando se crean los cargos, como los cargos de nosotros, que tienen hasta un nivel gerencial, donde cuando usted le dicen, usted es jefe de proyecto, usted es gerente de proyecto, significa que tiene poder de decisión. Tiene un nivel de inherencia en decisiones estratégicas que en algún momento va a tener que tomar. Entonces eso debe estar bien claro y bien establecido en empresas donde este rol es temporal y no tiene nada que ver con el cargo que usted tenga en la empresa. Por tanto, la complejidad en los niveles de jerarquía que tienen las empresas va a depender de la gestión que se establezca a nivel de cambio en la composición de estos roles una vez que se activan cuando nacen los proyectos. Bueno, con esta respuesta de Akira termina nuestro webinar de mayo. Les recuerdo que con la asistencia obtendrán una PDU y que en 24 horas les enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo. En breve tendrán también disponible la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube, al que pueden acceder también desde la web del capítulo. De nuevo, gracias a todos los asistentes y a Akira por transmitirnos su conocimiento en esta magnífica ponencia.
Les recuerdo la posibilidad de participar como ponentes contactando con nosotros en el correo webinars@pmi.org.py. Muchas gracias, esto fue todo y un cordial saludo. Muchísimas gracias, hasta luego.